Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de el grupo de estudio de las enseñanzas de SET, y esta vez seguimos con el libro Habla SET. Estamos en la segunda parte de este interesantísimo capítulo 6, el alma y la naturaleza de su percepción. Habíamos estado la pasada sesión haciendo la primera parte, pues prácticamente toda la sesión con 2 caras y poco del libro, con una temática que está relatándose muy abstracta para que entendamos el concepto del alma, que nosotros estamos asimilando al concepto del soñador dentro del sueño, la conciencia del soñador, la conciencia focal. Pusimos ese ejemplo del árbol cuyo tronco era ese nivel de planificación principal o absoluto, y que luego a partir de ahí se desplegaban las principales ramas, luego otras ramas más pequeñas, luego las ramitas en diferentes niveles, y al final las hojas que también están en los diferentes niveles. Las hojas, los árboles no tienen las hojas al final de las ramitas, las tienen también en las ramas más gordas, incluso pues algunas en el tronco alguna vez, ¿no? Y asociábamos las ramas al plano de planificación y las hojas al plano de manifestación, de ejecución de lo planificado. Pues bien, nos habíamos quedado en el descanso de la página 2219, perdón, en el descanso de la hora 2219, en la página 107 del libro regular. Y por lo tanto, pues vamos a continuar aquí con la lectura y explicación. Y dice así: 2219. Nótese la cantidad de material dado desde las 22. Bueno, pues yo creo que dije también que además no solo la cantidad, sino la densidad, la intensidad de material dado desde las 22. Y sigue diciendo SET: si os empeñáis en que vuestra propia entidad es casi estéril en su singularidad, es simplemente porque tenéis una concepción muy limitada de ella. Hay millones de células en vuestro cuerpo, pero nombráis a vuestro cuerpo como una sola unidad y lo consideráis vuestro. Está haciendo una similitud entre los fragmentos del soñador, situados todos en sus respectivos planos de manifestación, y las células de nuestro cuerpo. Si nuestro cuerpo fuese el soñador, sería una entidad que está compuesta por millones de identidades, que las tiene distribuidas por los diferentes planos y cada una percibiendo. No obstante, eso no hace que perdamos nuestro sentido de identidad superior. Y es a lo que se está refiriendo. Las células tienen una identidad y nosotros tenemos otra identidad que las engloba. Pues eso es lo mismo que sucede con los fragmentos y con el soñador. Solo que no son identidades diferentes, son individualidades, pero realmente el soñador está instanciado en cada uno de sus fragmentos. Igual que nosotros estamos reproducidos en el gen, en el ADN de cada una de las células, que contiene toda nuestra información, cada una de ellas. Con lo cual, son sencillamente diferentes niveles de expresión. Hay millones de células en vuestro cuerpo, pero nombráis a vuestro cuerpo
como una sola unidad y lo consideráis vuestro. Sois vosotros los que lo formáis, del principio al final, y lo hacéis a partir de sustancia viviente. Y cada mínima partícula tiene su propia conciencia viviente. Dado que nosotros somos seres espirituales que nos expresamos a través de pensamientos, con lo cual nuestra creatividad se realiza mentalmente. En los planos de manifestación, esos pensamientos se transforman en energía. Energía que se manifiesta, que manifiesta la vida, sustancia viviente. Por lo tanto, sencillamente, nuestro cuerpo es una extensión, es una manifestación de un pensamiento creativo en un subentorno irreal con respecto a nuestro entorno originario. Eso ya lo sabemos de otros textos, como un curso de milagros. Pero no hay nada en el plano de manifestación, aunque parezca físico, aunque parezca tangible, aunque parezca separado de nosotros, no hay nada en el plano de manifestación que no sea literalmente, una proyección de nuestros pensamientos en fase de planificación, que aquí en fase de manifestación adoptan la forma de la energía debido al diseño que hemos establecido, y que esa energía se densifica, que si son pensamientos son energía muy sutil, pero que si son cuerpos son energía muy densa. Y esos cuerpos los formamos con unidades vitales que cada una tiene su propia conciencia individual. De hecho, ahí vemos cómo la enfermedad del cáncer se produce porque algunas de esas células deciden no cooperar funcionalmente conforme lo hacen las otras. Pero es que somos nosotros los que estamos extendiendo esas instrucciones a esas células para que lo hagan así, debido a múltiples explicaciones en diferentes niveles. Explicación desde el nivel egoico, el deseo de experimentar esa experiencia, valga la redundancia. Desde aquí, pues podríamos explicarlo como que, pues sencillamente estamos somatizando unas disfunciones mentales. Explicado desde la perspectiva de un curso de entrenamiento mental para aumentar nuestra consciencia, pues sencillamente como una simbolización de un deseo de una parte nuestra de convencernos de que somos cuerpos. ¿Cómo no íbamos a serlo si nuestro cuerpo enferma? Si fuésemos nosotros iba a enfermar. No, su cuerpo es independiente. Entonces quiere realizar esa demostración para que no podamos escapar de ese diseño. En fin, explicaciones hay muchísimas, muy diferentes según los niveles de explicación, aunque todas se pueden organizar y armonizar porque realmente es lo que sucede. Igual que tú puedes examinar un objeto desde diversos puntos de vista y hacer una descripción diferente desde cada punto de vista. Pero es lo que es. Bien. Sigue diciendo Set. Así como hay racimos de materia, hay también racimos de conciencia particulares con su destino, capacidad y potencialidad propios. El ejemplo del árbol. Racimos de conciencia, caminos de conciencia,
planificando y buscando la manifestación de lo planificado. En todas direcciones, dice Set, de manera cuasi infinita, por la infinita creatividad que tiene nuestra alma. No existen limitaciones a vuestra propia entidad. No existen limitaciones para el soñador en cuanto a planificación y manifestación de lo que él quiera de experiencias dentro del sueño. No existen. Así pues, vuestra entidad o alma no tiene fronteras, ya que éstas la encerrarían y negarían su libertad. El que no tenga fronteras, así inmediatamente para nosotros tiene una consecuencia rápida y sencilla de comprender. Y es que planifica lo que quiere planificar. No tiene límites. Otra cosa es que quiera planificar pues algunas cosas concretas, como por ejemplo pues lo que estamos viviendo en este plano. Quiere planificarlo así, como si fuese un sistema cerrado, como si para estos fragmentos que estamos aquí depositados, como si no existiese nada más. Quiere que sea así. Lo que no quiere decir que pueda ser de cualquier otra manera en que quiera. No tiene límites. No tiene fronteras, ya que éstas la encerrarían y negarían su libertad. Podéis tomaros un descanso. 22:24. Jane continuó con el mismo ritmo rápido a las 22:33, dice Rob. Y continúa Set. A menudo se piensa que el alma es una especie de piedra preciosa que finalmente presentaremos a Dios como regalo, o la consideramos igual que algunas mujeres solían considerar su virginidad, algo altamente apreciado que algún día se perderá y cuya pérdida será un hermoso regalo para el receptor. Esta idea aún perdura en ciertas filosofías, según las cuales el alma retornará a su dador primigenio o se disolverá en un estado nebuloso en algún lugar entre el ser y el no ser. Aquí nos está explicando Set la diferencia entre nuestros conceptos, porque depende de cada religión, de cada sistema de creencias, pues hay unos conceptos u otros sobre el alma, pero dice que aquí todos esos conceptos suelen coincidir en que el alma es una cosa que nosotros tenemos y que debemos entregarla limpia e inmaculada al que nos la dio. Olvidando la realidad de que nosotros somos el alma en este impresionante concepto que nos está describiendo y que ejemplificamos como ese árbol de múltiples ramas y hojas, tronco, ramas de planificación, hojas de manifestación. Sin embargo, el alma es ante todo creativa y se la puede considerar desde distintos puntos de vista. Hasta cierto punto es posible detallar sus características. Una cuestión tecnológica. Hasta cierto punto es posible detallar sus características, y la verdad es que la mayoría de mis lectores podrían descubrirlas por sí mismos, si estuvieran lo suficientemente motivados, y si ese fuese su interés principal. Hasta cierto punto es posible detallar sus características. Lo va a hacer a continuación, en todo este capítulo y en los dos siguientes. Pero nos dice, pero podríais descubrirlo por vosotros mismos. Solo que estáis ahora mismo bajo un diseño, luego nos dirá posteriormente, en el que os aterra realizar indagaciones internas sobre todo eso. Por eso podríais realizarlo,
pero tendríais que estar suficientemente motivados como para vencer esas resistencias, a atender al interior e ir descubriendo intuitivamente qué es lo que sois. Por eso dice la mayoría de mis lectores, no todos, porque hay algunos que estarían tan atenazados con el pánico que no lograrían sobreponerlo, necesitarían una previa evolución hasta llegar a un punto en el que aceptasen hacer esa indagación. Pero la mayoría podría hacerla si estuviese suficientemente motivada y si ese fuese su interés principal. Fíjate, su interés principal. ¿Cuál es nuestro interés principal en el mundo? Desenvolvernos aquí en el mundo conforme a lo que dice el mundo. No es nuestro interés principal realizar la indagación de quiénes somos. Si convirtiésemos en nuestro interés principal realizar la indagación de quiénes somos, hay material práctico suficiente en todos los textos revelados modernos para poder realizar esa indagación. Y es un camino que se puede emprender o no. Pero, como dice la introducción de un curso de milagros, es un camino obligatorio. Solo es voluntario el momento en que decide realizarlo. El alma o entidad en sí misma es la unidad de conciencia más motivada, más llena de energía y más potente conocida en cualquier universo. Está hablando de ese concepto de los universos locales del libro de Urantia. El libro de Urantia solo nos habla de los planos de manifestación, no nos habla de los planos de planificación, no nos habla del alma, del soñador. Nos habla del alma, pero en cuanto que concepto de manifestación, no en cuanto concepto de planificación. No nos habla del soñador, el libro de Urantia, ¿de acuerdo? Lo decíamos porque el libro de Urantia distingue regiones de manifestación, los universos locales. Y pues lo que aquí nos está diciendo Seth es que el alma o entidad compuesta de todas esas identidades que desparrama por el espacio-tiempo de manifestación, pues es la unidad de conciencia más motivada, más llena de energía y más potente. Si nosotros adquiriésemos motivación, tendríamos la energía y la potencia del alma para realizar cualquier cosa. Por ejemplo, desde este plano de manifestación, indagar sobre nuestro plano de planificación. Es energía concentrada hasta un grado que os resulta impensable. La energía pura del pensamiento puro, que desde dentro del sueño utiliza la fuente de energía pura, que es la mente de su dueño. El soñador siempre está utilizando la mente divina, aun para llenarla de contenidos irreales y excéntricos, y realizar toda esta planificación. Utiliza la energía divina, utiliza la energía divina porque aquí la manipula para que se manifieste como él desea, por ejemplo, en un plano físico o como materia, pero es el pensamiento puro de la mente única, infinita, que aquí se manifiesta como energía concentrada hasta un grado que os resultaría impensable. Contiene un potencial ilimitado, pero debe conformar su propia identidad y crear sus propios mundos. Con ese potencial ilimitado, que es de prestado para siempre, pero de prestado, porque es de su dueño, el potencial ilimitado. Pues aquí dentro del sueño lo utiliza para conformarse una identidad. Un curso de milagros nos dirá que falsa,
y crear sus propios mundos y realizar la idea de independencia y autonomía del creador. Lleva en su interior la carga de todo lo que es ella misma. En su interior existen potenciales de personalidad más allá de vuestra comprensión. Cada hoja es una manifestación de personalidad. Cada hoja del árbol. Un árbol, imaginaos un árbol inmenso. Cada hoja es una personalidad. Entonces, el alma tiene un potencial de fragmentarse e individualizarse infinito, porque tira de esa potencia ilimitada de la mente divina. Recordad que estoy hablando tanto de vuestra alma o entidad propia como de las almas o entidades en general. Otra indicación de que hay soñadores, no soñador, soñadores, eso sí, planificando el sueño de forma colectiva. Vosotros sois una manifestación de vuestra propia alma. Somos una hojita de manifestación de una planificación de todas las miles de millones de planificaciones, hojitas que puede tener ese gran árbol, cuyo tronco es el soñador desplegándose en niveles y fragmentos situados en planos de manifestación. Vosotros sois una manifestación de vuestra propia alma. ¿Cuántos de vosotros querrían limitar vuestra realidad? ¿Cuántos de vosotros querríais limitar vuestra realidad, vuestra total realidad, a la experiencia que conocéis ahora? Eso es lo que hacéis cuando os imagináis que vuestro ser actual es vuestra personalidad completa, o cuando insistís en que vuestra identidad se mantendrá sin cambios a través de toda la infinita eternidad. Nos está describiendo Seth el limitadísimo implante que tienen nuestras mentecitas materiales. Es decir, las mentecitas que el alma, entidad, soñador, reserva para los fragmentos, las hojitas en los que se instancia. Es un diseño cerradísimo, limitadísimo, por el que no conocemos nada más que, conscientemente, la vida que hemos tenido desde que hemos nacido. Y nos parece que esto es la entera realidad. Y si nos hablan de una realidad subsiguiente a la muerte, decimos, bueno, pues nosotros somos el alma. Tenemos un alma nuestra, no es un alma focal desplegada en múltiples personalidades. Pensamos que no hay nada de eso. Por lo tanto, limitamos nuestra realidad a la experiencia que conocemos ahora. 22:43. Esa sería una eternidad verdaderamente muerta. En cierta manera, el alma es un Dios incipiente, y más adelante en este libro discutiremos el concepto de Dios. Está diciéndolo con minúsculas. Lo hace en el mismo sentido en el que lo dice Ranta, sois dioses, en el sentido de que el soñador, aun soñando, sigue siendo un perfecto hijo de Dios, creado de su misma calidad de pensamiento, donado con todos sus atributos y partícipe de esa unidad y de esa mentalidad del paradigma divino, la mentalidad uno, el paradigma del amor. Somos
dioses, como nuestro creador. No obstante, por ahora nos ocuparemos simplemente de la entidad o alma. Ya nos contará más adelante, por encima de la entidad o alma, que está el espíritu. Ahora soñando, pero en un canal. De sus infinitos canales, en uno está soñando. Ya nos hablará por encima del alma de lo que somos, esos hijos de Dios, esos dioses. No obstante, por ahora nos ocuparemos simplemente de la entidad o alma, el yo superior, nuestro yo superior planificador, dentro del sueño. Luego hay un yo superior por encima del alma, que es el real. El yo superior que incluso en este momento está susurrando en los más oscuros rincones de la experiencia de cada lector. Entidad o alma, el yo superior que incluso en este momento está susurrando en los más oscuros rincones. Esto es un guiño de Set a la terminología de un curso de milagros. En los más oscuros rincones de la experiencia de cada lector. Recuerda esa frase del curso de en las oscuras bóvedas del sistema de pensamiento del ego. No solo espero poder convenceros de la eterna validez del alma o entidad, sino también ayudaros a sentir en vuestro interior su realidad vital. Sentirla nos va a ser más fácil que entenderlo, pese a que realizaremos todos los esfuerzos posibles hasta nuestro límite de comprensión para poder entenderlo. Pero, como dice también un curso de amor, no vas a entender cómo es la unidad. Desde aquí, nos dice Jesús, pero te prometo que la vas a sentir. Y eso que está apuntando más alto. Porque aquí nos está describiendo al soñador en plena acción. Y Jesús pretende que vayamos al ser. El soñador despierto, consciente de sí mismo. Cuando podáis comprender hasta cierto punto quién y qué sois, entonces podré explicaros más claramente quién y qué soy yo. Que somos lo mismo. Solo que él está como fragmento ya consciente de su alma. Ya está consciente de su alma. Que es un estatus, pues lógicamente mucho más evolucionado que el nuestro. Confío en poder llegar a haceros conocer esos aspectos profundamente creativos de vuestro propio ser, a fin de que podáis usarlos para extender y expandir vuestra experiencia propia, a fin de que podáis usarlos, esos aspectos profundamente creativos de vuestro ser, esa información que se nos da, usarla para expandir nuestra consciencia y entender quiénes somos en realidad. Eso es un primer paso. Sin eso no podemos avanzar. Algo divertido. Este es el final del dictado. Concededme un momento. Pausa. Quería comenzar este capítulo porque eso hace que Rubur se sienta mejor. Ya sabe Set, lo sabemos por lo que vamos viendo en el material de Set, en el libro que escribe Jane Roberts, previo a este que es autoría de Set, auténtica, completa. El otro lo escribe Jane a partir de fragmentos de lo que tomó Rob de ciertas sesiones, pero este es un libro redactado directamente por Set. Entonces, Set ya sabe desde antes que Jane tiene una personalidad muy, muy concreta, entonces siempre quiere saber exactamente qué es lo que se va a hacer y cómo y cuándo y dónde.
Entonces, por eso, algo divertido, Seth decía que quería comenzar este capítulo porque eso hacía que Rubur Jane se sintiese mejor, porque la conoce, sabe cómo es. Así termina la intriga, sonriendo, sobre lo que será el próximo capítulo. Pero concededme otro momento ahora. Pausa. Y ahora le dice algunas cosas a Rob sobre lo que él pinta. Esto es un tema ya particular, pero tiene su cierto interés, por eso está incluido en el libro. Por eso Seth lo mantiene en su libro. Le dice Seth a Rob: debes tener en cuenta en tu retrato el sentido del juego y la ligereza. De lo contrario, perderás tus brillantes colores y acabarás en una lobreguez que no deseabas. Recuerda que el alma es clara tras la fachada que veis vosotros, que incluso el cuerpo está en un estado constante de actividad casi mágica, pues a nivel celular, atómico y subatómico, a nivel incluso de órganos físicos, la química endocrina, los impulsos eléctricos, las diversas reacciones que tiene todo ello, el sostenimiento de la vitalidad, un estado constante de actividad casi mágica. A pesar de que lo pintes sentado en su silla y esté físicamente inmóvil. Aquí, inesperadamente, Seth se refirió al enorme retrato en el que yo había estado trabajando, dice Rob, durante el último mes, y que me había dado tanto trabajo ese día. El retrato es de un paciente del hospital donde está mi padre. El modelo está sentado mudo y bastante rígido en su silla de ruedas. Todo había ido bien hasta el momento en que me encontré con dificultades respecto al color de su ropa. Finalmente, eso me pareció tan irritante que acabé haciéndolo todo de nuevo. Como de costumbre, las observaciones de Seth sobre pintura eran excelentes. Ya he dicho esto muchas veces con anterioridad. Nunca he oído a Jane hablar sobre pintura de la manera en que lo hace Seth. Ambas personalidades enfocan el tema desde puntos de vista totalmente divergentes. Bajo ese aparente estado de inmovilidad, tú quieres señalar el sentimiento de actividad acelerada y contenida que no puede ser expresada físicamente. Eso es lo que debería irradiar del cuadro, a pesar de la evidente e ilusoria apariencia que tiene la figura que estás pintando. Quizás estés resaltando demasiado los detalles de la silla, como elementos constrictivos que mantienen a tu figura más o menos inmóvil. Él también crea la silla, por supuesto, como ya sabéis, y por lo tanto también las limitaciones. Creo que existe cierta dificultad, o existió, desde luego que la hubo, con el ángulo inferior de la mano derecha. Es cuestión quizá de darle más luces transparentes, aunque no demasiado evidentes. Tú ya estás resolviendo estos problemas. ¿Tenéis alguna pregunta? Supongo que no. Estoy demasiado dormido para pensar. Entonces cerraré la sesión. Mis mejores deseos y que paséis una buena noche. Gracias, Seth. Ha sido muy bueno. Gracias por tomar el dictado cuando estabas cansado. Bueno, no ha sido tan terrible. 22:58. El ritmo de Jane había sido bueno hasta el final de la sesión. Aquí acaba esta sesión 526, con la que comienza el capítulo 6, el alma y la naturaleza de su percepción, y continuamos con la siguiente sesión de Seth canalizando a través de Jane y Rob tomando notas. Sesión 527, de 11 de mayo de 1970, 21:12, lunes. Buenas noches. Buenas noches, Seth. Bien, continuaremos con el capítulo que habíamos empezado. Algunas personas imaginan que el alma es un ego inmortalizado, olvidando que el ego, tal y como vosotros lo conocéis, es solo una pequeña parte del ser. Ser con minúsculas. Se está refiriendo al alma. Al ser del soñador, no al ser. De ese modo, proyectan
ad infinitum esa pequeña porción de la personalidad. Fijaos, algunas personas piensan que el alma es un ego inmortalizado. Pues nosotros mismos nos morimos y nosotros mismos, con nuestra personalidad, nuestro carácter, nuestras características de temperamento, pues seguimos ya para siempre. No, no es así. Y las personas que piensan eso proyectan esa idea ya para toda la eternidad, ad infinitum. Como no comprendéis las dimensiones de vuestra realidad, es inevitable que vuestros conceptos sean limitados. Cuando el ser humano considera la inmortalidad, parece esperar un mayor desarrollo del ego, e incluso en ese caso pone objeciones a la idea de que ese desarrollo implique un cambio. No, nosotros nos morimos y nos vamos al cielo tal cual somos y ya está. Y ahí estamos en el cielo ya para siempre, nosotros. Pues no. No. Es lo que estamos explicando. Según vas tomando conciencia de quién eres, sabes que este tú es solo una de las infinitas manifestaciones de tu yo real. Y entonces, cuando eres consciente de tu yo real, estás a todos tus yoes pequeñitos, no a este nada más. Y cuando expandes esa conciencia, este yo pequeñito deja de ser tan pueril como para imaginarse que está él solo, y entonces ya se da cuenta de que forma parte de esa gestalt que dice después Seth para referirse a esa estructura arbórea que hemos descrito. Y entonces, claro, pues eso le hace madurar tremendamente desde el punto de vista conciencial. Sus religiones dicen que realmente posee un alma, sin tan siquiera pararse a pensar qué es el alma, y a menudo parece pensar en ella, repito, como un objeto de su posesión. Ahora bien, la personalidad, tal y como la conocéis vosotros, cambia constantemente, y no siempre de manera previsible. De hecho, muy a menudo lo hace de una manera bastante imprevisible. Vosotros insistís en enfocar vuestra atención en las similitudes presentes a lo largo de vuestro comportamiento, y sobre eso basáis la teoría de que el ser sigue un patrón, sin daros cuenta de que sois vosotros los que se lo habéis inculcado. Es normal, es como si, bueno, es lo que describe Platón con el mito de la caverna, en el que los que están dentro de la caverna piensan que la realidad son las sombras y que solo existe eso, y entonces no saben la diversidad que hay fuera de la caverna. Piensan que la caverna es el universo. Y es lo que nos ocurre a nosotros. Estamos en nuestra caverna pensando que esto es todo lo que hay y que a partir de aquí, pues luego está el cielo o lo que quiera pensar cada adepto a cada creencia. Y bueno, pues tenemos que empezar a abandonar esos conceptos pueriles. Va a haber resistencias a abandonarlos, va a haber muchas resistencias a abandonarlos, dado que el pánico, no miedo, pánico a abandonar nuestro pequeño corralito de realidad es tremendo. Y además hay una parte de nosotros que decididamente, la parte egoica, no lo quiere abandonar. Y eso está planificado también. Si no, ¿para qué vendrían a ayudarnos? Si precisamente vienen a ayudarnos para decirnos, se ha planificado que aquí estéis experimentando un corralito de limitación, de sufrimiento, etcétera, etcétera. Ya nos lo explica muy bien Un curso de milagros con la dinámica del ego. Pero no, tenéis que despabilar y daos cuenta de quiénes sois en realidad. Si no, ¿para qué nos lo vendrían a contar?
porque realmente hay un problema. El problema es la involución. Porque si no hubiese habido involución con el sueño, no se hubiesen planificado sistemas cerrados, en los que los fragmentos no salen de ahí. Eso es un error, porque el alma, manifestación del espíritu dentro del sueño, el espíritu es ilimitado. Entonces, planificar de cualquier forma que se considere entornos de limitación, pues es un error. Ya conocemos cómo se produjo la involución y por qué estamos viendo esas experiencias, por un curso de milagros, por ejemplo. Y Seth nos está dando otra perspectiva adicional, más descriptiva, menos pedagógica, más descriptiva, como una información lateral que enriquece el curso que debemos realizar todos. Y bueno, pues de esta forma darnos cuenta de qué es lo que está ocurriendo. Y sobre eso basáis la teoría de que el ser sigue un patrón, sin daros cuenta de que sois vosotros los que se lo habéis inculcado. Y el patrón inculcado os impide ver cómo es realmente el ser. Tenemos un patrón inculcado de limitación extrema. Y entonces estos fragmentos se están perdiendo realmente quiénes son y por qué están aquí. O sea, es un error de diseño, consecuencia de la involución. Seth no está entrando en esta cuestión, simplemente está describiendo lo que ocurre desde un punto de vista de hechos, sin valorarlo. Ya nos lo valoran después textos como un curso de milagros. Seth más adelante nos lo va a valorar. Por ahora simplemente está describiéndolo de forma inocua o neutra respecto de valores. Nos está dando nuevos conceptos sin valor, por ahora. Aunque sí empieza a valorar, porque dice, oye, es que esto es muy limitado, en fin, tenéis que daros cuenta de que no sois lo que parece que sois. Ya hay una intencionalidad de valor, de valoración. Por consiguiente, también proyectáis ese punto de vista distorsionado a vuestra concepción de la realidad del alma, y veis el alma a la luz de esas concepciones erróneas que tenéis sobre la naturaleza de vuestros seres mortales. Ya lo ha dicho, proyectamos la idea de que el patrón de lo que conocemos va a continuar, que eso es pueril. Eso es pueril. El libro de Urantia sostiene en cierto modo esa puerilidad, porque te va describiendo los sucesivos escenarios en diferentes planos de manifestación según tú te vas liberando, pero no te está describiendo el que tú empiezas a ser consciente de los planos de planificación. Eso no te lo describe. Pero es un avance ya. Es un avance que nos describan otros escenarios y no nos digan, no, tú vas al cielo y ya está. O al infierno. 21 a 25. Como veis, incluso el ser mortal es mucho más maravilloso y milagroso de lo que vosotros podéis percibir, y posee muchas más capacidades de las que le adjudicáis. Es que ni siquiera sabemos lo que somos como ser mortal, como dice Seth. Es que no nos damos cuenta de la maravilla que es nuestro cuerpo como extensión de un pensamiento creativo. Es que no nos damos cuenta de la tremenda belleza
de todo esto. Belleza trascendente, pero que se manifiesta aquí. Bueno, sí, de hecho, pues muchos científicos, muchas personas aprecian la tremenda belleza que tiene todo esto. Y de ahí sienten que tras ella hay lo que hay. Lo sienten al apreciar esa belleza. Lo que pasa es que los conceptos de la referencia externa del mundo, esos conceptos basados en la creencia en el mal y en el sistema de pensamiento de los opuestos, pues nos tienen más distraídos con el sufrimiento de la vida diaria y nos impide apreciar la tremenda belleza. Como no podía ser de otra forma, dado el origen de la misma. Todavía no comprendéis la verdadera naturaleza de la percepción, ni siquiera en lo que concierne al ser mortal, de modo que apenas podéis comprender las percepciones que tiene el alma, ya que el alma, sobre todo, percibe y crea. Comienza la percepción es un modo muy limitado respecto del modo operativo del conocimiento de la realidad total, en nuestro original, es muy limitado, pero por niveles llega a ser extremadamente limitadísimo ya en estas experiencias que estamos teniendo. Ahora nos lo va a explicar Seth. Es que incluso no os dais cuenta de lo que implica la percepción en vuestros cuerpos físicos mismos. Es que no os dais cuenta. Y es lo que va a decir ahora. Recordad otra vez que sois un alma. El alma que está en vuestro interior, por tanto, está percibiendo ahora. Esto es un vehículo simbólico de percepción en este diseño y el alma está percibiendo a través de este vehículo en este diseño. Sus métodos de percepción son los mismos ahora que los que poseía antes de vuestro nacimiento físico, el alma, y que los que poseerá después de vuestra muerte física. El alma sigue percibiendo en todos los planos de manifestación. Es lo que pretende, para eso los planifica, para percibir y obtener esas emociones que busca. Con el propósito egoico, lamentablemente, pero eso es reversible. Para eso está la información espiritual, para eso están las ayudas. Así que, básicamente, vuestra parte interna, la sustancia del alma, no va a cambiar repentinamente después de la muerte física, ni sus métodos de percepción, ni sus características. Dice un curso de milagros, la rama que no da fruto se secará y habrá de cortarse, o algo así. No me lo sé literal. La rama. ¿Por qué dice la rama, Jesús? ¿Rama de qué? ¿De un árbol? ¿Qué árbol? Todo esto que estamos describiendo. En consecuencia, ahora mismo podéis descubrir lo que es el alma. Ahora mismo ya. Desenfocándonos de los sentidos físicos y reenfocándonos en los sentidos internos, que nos conectan con el ser interno, que es la ramita. El cuerpo y la mentecita material es la hoja, manifestación. El ser interno es la ramita por la que el alma llega hasta esta experiencia que ella misma ha configurado de arriba abajo. En consecuencia, ahora mismo podéis descubrir lo que es el alma. No es algo que os estará esperando después de la muerte, ni tampoco algo que debéis salvar o redimir. Asimismo, nunca podréis perderla. La frase perder o salvar el alma ha sido mal interpretada y distorsionada, ya que esa es vuestra parte verdaderamente indestructible. Se puede perder el cuerpo, pero ya sabemos, por todo esto que estamos escuchando, que no es nada. Si el alma
manifiesta casi infinitos cuerpos constantemente. Abundaremos sobre este particular en una parte del libro que trata sobre la religión y el concepto de Dios. Más adelante. Vuestra propia personalidad, tal y como la conocéis, esa parte vuestra más preciada, la que consideráis más exclusivamente vuestra, esta falsa identidad con la que nos desenvolvemos aquí, el héroe del sueño. Nunca podrá ser destruida o perdida. Es una parte del alma. No será engullida por el alma, ni borrada por ella, ni subyugada por ella, ni siquiera se separará jamás de ella. Esto para que nos tranquilicemos. Que el que expandamos la conciencia desde nuestra individualidad personal hacia esa entidad compuesta de innumerables individualidades personales, no quiere decir que desaparezcan. Aquí parece que las cosas empiezan y acaban. En el plano de manifestación, no. En el plano de manifestación estamos fuera del espacio-tiempo, son simultáneas y las sostiene el soñador porque es un pensamiento que puede sostener y ya está, y es indestructible. Y ya está. Y será convalidado en algún momento de aquí, del despertar del sueño, será convalidado en la realidad total. Y allí seguirá esta individualidad personal, esta falsa identidad, ya evolucionada, ya divinizada, ya corregida su percepción, ya pasada al conocimiento y convalidada como si hubiese sido una creación de la realidad total, de pleno derecho, por un hijo de Dios no soñador. No pasa nada. Pero, sin embargo, es solo uno de los aspectos de vuestra alma. Vuestra individualidad, como quiera que os guste pensar en ella, continúa existiendo. Continúa creciendo y desarrollándose, pero su crecimiento y desarrollo dependen enormemente de la comprensión del hecho de que, aunque sea distinta e individual, solo es una manifestación del alma. Tenemos que comprender cabalmente que somos fragmentos del soñador. Cabalmente. Y somos también el soñador. Pero en un modo en el que no tenemos conciencia de ello. Y tenemos que conseguir esa conciencia de ello. Y lo primero es que se nos cuente y lo aceptemos. Y a partir de ahí iremos expandiendo nuestra conciencia. Set sí es consciente. Set es un fragmento que se ha expandido y ya es consciente y ya se ha unificado en conciencia. Es consciente del soñador que es y de todos los fragmentos. Esto sigue siendo complejo de comprender, pero tenemos que expresarlo verbalmente de alguna forma. Yo me estoy aventurando a expresarlo más allá de Set, porque estoy armonizando con otros textos, pero Set acaba expresándolo también. Y de su grado de comprensión de este punto, de ser consciente de que eres el soñador, el alma, depende que aprenda a desplegar su creatividad y a usar esas capacidades que permanecen inherentes en su interior. Capacidades ahora mismo limitadas, que no queremos ni mirar, ni mirar. Desdichadamente, sería más fácil deciros sencillamente que vuestra individualidad continúa existiendo y dejar el asunto ahí. Pero, aunque esto constituya una parábola bastante razonable, ya ha sido contada con anterioridad de esa manera, y existe peligro hasta en la simplicidad del cuento. No
basta con decir vuestra individualidad continúa, porque entonces nos agarramos al concepto del sistema de creencias de que somos esa individualidad. Que no, que somos el árbol entero, no la hojita, ni la ramita, el árbol entero. Los sistemas de creencias dicen, eres una hojita y cuando la hojita muera serás la ramita. No, que somos el árbol entero. La verdad es que la personalidad que sois ahora y la personalidad que habéis sido y seréis, tal como vosotros entendéis el tiempo lineal, todas esas personalidades son manifestaciones del alma, de vuestra alma, vuestras. 21 a 42. Vuestra alma. Se podría decir aquí en otro nivel, vosotros. Vuestra alma, por lo tanto, el alma que sois, vosotros. El alma de la que formáis parte es un fenómeno mucho más creativo y milagroso de lo que podáis imaginar. Cuando esto no se entiende claramente y cuando el concepto se diluye en pro de la simplicidad, como hemos dicho anteriormente, la intensa vitalidad del alma no puede ser entendida jamás. Tenéis que salir de las antiguas creencias simplificadas, reduccionistas, pueriles, que habéis tenido hasta ahora. Tenéis que entrar en este nuevo concepto más avanzado. Ya podéis, ya tenéis capacidad de comprensión de este nuevo concepto más avanzado. Esto traerá nuevos significados y nuevos valores para vuestra evolución. Es necesario que lo aceptéis y lo empecéis a manejar en vuestra mente. Y al menos atisbéis la deslimitación a la que convenientemente debemos tender. Vuestra alma, por lo tanto, posee la sabiduría, la información y el conocimiento que forman parte de la experiencia de todas esas personalidades, de todas las hojitas. El tronco del árbol tiene la sabiduría, la información y el conocimiento que provienen de la experiencia en el plano de manifestación de todas las hojitas. Todos los aprendizajes que las hojitas realizan, que nosotros realizamos, nosotros somos una hojita en un plano de manifestación, pero hay innumerables. Todos esos aprendizajes enriquecen el alma, el tronco. Y en vuestro interior tenéis acceso a esa información. Nosotros, la hojita, por los conductos donde va la savia, tenemos acceso a toda esa sabiduría, información y conocimiento que tiene acumulado el tronco de todas las hojitas. Tenemos acceso. Siempre que nos enfoquemos en los sentidos internos y no estemos siempre enfocados en los sentidos físicos externos. Pero solo en el caso de que lleguéis a comprender la verdadera naturaleza de vuestra realidad. Si no entendemos intelectualmente esto y no lo aceptamos como posibilidad, nos estamos negando. Es previo comprender intelectualmente a comprender profundamente y sentir, que sería realizar esa atención hacia los sentidos internos. Es previo. Permitidme subrayar de nuevo que esas personalidades independientes existen en vuestro interior y son parte del alma, y cada una de ellas es libre para crecer y desarrollarse. Trascendiendo al diseño de separación, no aquí en cada plano de manifestación entre unas hojitas y otras, no. Trascendiendo el diseño de separación incluso
en las personalidades desplegadas, en los fragmentos desplegados por el alma, por el soñador, trascendiéndolo, somos una unidad. Y por lo tanto tenemos acceso a todo lo de los demás. Si vencemos el implante de diseño de separación y de estanqueidad, ¿qué dicen todos los textos? Que podemos hacerlo. Ahí están los ejercicios, ahí está la información. Toda la información para que la entiendas. Y luego hay un montón de ejercicios para empezar a practicar. Sin embargo, existe una comunicación interna y el conocimiento que posea una de esas personalidades, de esas hojitas, está disponible para todas, no después de la muerte física, sino ahora, en el momento presente. El que estemos en un plano de manifestación no implica que esto sea estanco, en absoluto. Es enfocarnos intencional y atencionalmente hacia esa carretera que llega hasta aquí. Ahora bien, el alma en sí misma, como ya hemos mencionado, no es estática. Crece y se desarrolla gracias a la experiencia de esas personalidades que la componen. Y es, diciéndolo de la manera más simple posible, mucho más que la suma de sus partes. Mucho más, muchísimo más. Avanza hacia arriba por el tronco, en este caso hacia abajo, porque el árbol nace solo. Avanza hacia abajo por el árbol y llegará un momento en que entrarás en la realidad total, en el entorno divino. Y ahí sí que no hay ninguna limitación. Por eso es mucho más que la suma de sus partes. No dice que es más que la suma de sus partes, no dice que es un poco más, no dice que es más, dice que es mucho más. El alma es mucho más que la suma de sus partes. Al entender la cuestión de la realidad total, originaria, y de esta subrealidad derivada, al entender eso ya te das cuenta de quién eres en realidad. 21 a 50. En la realidad no existen sistemas cerrados. En vuestro sistema físico, la naturaleza de vuestra percepción limita hasta cierto punto vuestra idea de la realidad. Porque vosotros decidís expresamente enfocaros dentro de un determinado escenario, con un diseño muy concreto. El físico material, lo decidimos. Queremos enfocarnos solo ahí y no queremos salir de ahí, obedeciendo a propósitos de esa parte de nosotros enloquecida, que es el ego. Pero la conciencia no puede ser nunca un sistema cerrado. Y toda barrera de esa naturaleza no es más que mera ilusión, limitación, cerrado, ilusión. Ilimitado, abierto, realidad. Por consiguiente, el alma en sí misma no es un sistema cerrado. No obstante, cuando examináis el alma, pensáis en ella de esa manera. Claro, por las creencias previas. Pensamos que el alma, incluso ahora que nos cuentas cómo es el alma, no la consideramos dinámica, la consideramos estática. Que no para de extenderse y de generar nuevos escenarios. Constantemente crecen nuevas ramas y salen hojas. Y algunas hojas y ramas decaen para salir otras. Y está en constante movimiento hacia todos lados.
La consideráis inamovible, una especie de alcázar psíquico o espiritual, pero un alcázar, una fortaleza, no solo mantiene alejados a los invasores, también impide la expansión y el desarrollo. Nosotros queremos cerrar nuestro plano de manifestación para que no entre nada, creérnoslo completamente y que el soñador, enloquecidillo que está, reciba las experiencias de sufrimiento, de los opuestos, pues todo eso que ha querido que vivamos aquí. Y pues entonces cierra completamente para que no nos demos cuenta de qué ocurre. El ego, esa parte de nosotros a la que se está refiriendo Seth, cerráis. Nadie os cierra nada, lo cerráis vosotros, daos cuenta, por lo tanto lo podéis abrir. Porque si os cerráis, impide la expansión y el desarrollo. Hay aquí muchos temas muy difíciles de expresar en palabras, ya que tenéis tanto miedo a vuestro sentido de la identidad que os resistís, por ejemplo, a la idea de que el alma es un sistema espiritual abierto, un faro de creatividad que dispara en todas las direcciones. Y este es en verdad el caso. Claro, nos aterra esta idea. ¿Por qué? Pues porque nos hemos autodiseñado esta experiencia estanca, cerradita, en la que no conocemos nada más que nuestra vida desde que hemos nacido. Hemos empezado a recibir bonitas ideas, pero hay que avanzar. Hay que avanzar con las bonitas ideas. Hay que atender a los sentidos internos. Hay que desarrollar, porque es un buen entrenamiento, las llamadas percepciones extrasensoriales, porque ese es el camino también para empezar a sentir qué eres en realidad. Voy a hacer publireportaje de la serie de espiritualidad y evolución conciencial, que trata precisamente de eso. Os digo esto, y a la vez os recuerdo que vuestra personalidad presente no se pierde nunca. Bien, eso para que no tengamos miedo. Pero entonces soy un alma que es una cosa que no sé qué soy y lo que soy lo voy a perder. Que no, que simplemente tienes que tomar conciencia de todo, de mucho más, pero no vas a perder conciencia de esto. Pero tienes que tomar conciencia de mucho más y algún día te reirás cuando recuerdes que solo tenías conciencia de esto. Ese día en que tengas conciencia del árbol entero, te reirás de cuando pensabas que era solo la hojita. Y esa hojita seguirá estando, pero ya te dará igual. Te dará absolutamente igual porque serás consciente de todo eso. Os digo esto y a la vez os recuerdo que vuestra personalidad presente no se pierde nunca. Bien, otra palabra para el alma es la de entidad. Entidad como agrupación de identidades, ya lo dijimos, como aquí las sociedades que tienen socios. La entidad es la agrupación. El alma es una agrupación de las individualidades, personalidades, identidades, héroes del sueño que despliega todas las hojas del árbol. Como veis, no es simplemente una cuestión de daros una definición del alma o de la entidad, porque incluso para poder tener una vislumbre, un atisbo de ella en términos lógicos, tendríais que entenderla en términos espirituales, psíquicos y electromagnéticos. Y electromagnéticos. ¿Por qué? Porque en los planos de manifestación, los pensamientos se convierten en energías y hay que ser conscientes de esto. Y en los planos de manifestación, en los sistemas cerrados, los científicos de los sistemas cerrados, por ejemplo en el nuestro, ya saben que los pensamientos son impulsos eléctricos. Para poder tener una vislumbre
del alma en términos lógicos, tendríais que entenderla en términos espirituales, un curso de milagros, por ejemplo, psíquicos, desarrollar la percepción extrasensorial y asomarnos a los sentidos internos para ver el árbol, atisbarlo al menos. Y electromagnéticos, empezar a ser conscientes de la cuestión energética, porque la cuestión energética es cómo se manifiestan aquí los pensamientos. Y un pensamiento se manifiesta de una forma y otro se manifiesta de otra. Y la forma en la que este vehículo capta los pensamientos depende de que, como receptor, esté limpio y equilibrado. Y si no está limpio y equilibrado, no puede captar los pensamientos con una determinada frecuencia vibratoria. Solo los de baja frecuencia vibratoria. Y entonces esto te impide el discernimiento espiritual, que es la comprensión intelectual por todas las miniconsciencias que tiene este vehículo, que te permitan ampliar tu conciencia. Y comprender también la naturaleza básica de la conciencia y de la acción, de la planificación y de la manifestación. Comprender. Una cosa es planificación y otra es manifestación. El que el libro de Urantia solo nos hable de los planos de manifestación no quiere decir que sea una información no válida. El que aquí en el plano de manifestación entendamos la astrología como la influencia de la posición de las masas de las esferas en el momento de nuestro nacimiento, manifestación no implica que en planificación tenga su sentido. Pero hay que distinguir bien entre plano de planificación y plano de manifestación, entre conciencia y acción. Pero podéis descubrir intuitivamente la naturaleza del alma o entidad. Podemos descubrirlo, desenfocándonos de lo que nos conecta con lo que hemos aquí creado con un diseño cerrado, esta realidad física, por los sentidos físicos, y empezando a concentrarnos en los otros sentidos, que los tenemos capados. Tenemos los interruptores de esos sentidos bajados en este implante limitativo, pero los podemos dar para abrir. Podemos encender esos sentidos internos. Pero podéis descubrir intuitivamente la naturaleza del alma o entidad y, en muchos aspectos, el conocimiento intuitivo es superior a cualquier otro. El corazón superior a lo que puede llegar la mentecita material a decirte. Sentirla, experienciar o sentir como contraposición a intentar comprender más allá. Un requisito para esa comprensión intuitiva del alma es el deseo de conseguirla. El aspecto intencional, intentar conseguir esa intuición interna para llegar a intuir qué es el alma y sentirlo, y empieza a llegar información además, que puedes después expresarla y traducirla en palabras. Nada te lo impide. Será muy burda esa traducción, pero puedes. El aspecto intencional es fundamental. Es decidirlo. Es poner la voluntad en juego.
como dice Waldo Vieira, si no hay una intención clara de proyectar tu cuerpo emocional fuera del físico, no lo vas a hacer. Tiene que haber una intención clara, manifiesta, granítica. Un requisito para esa comprensión intuitiva del alma es el deseo de conseguirla. Si el deseo es lo suficientemente fuerte, seréis conducidos automáticamente a experiencias que desembocarán en conocimiento vívido e inequívocamente subjetivo. Seréis dirigidos. ¿Por quién? Por vosotros mismos. Pero es que no hay otro. Sí podremos ser asistidos para ello, pero nosotros somos los que lo haremos en otro nivel. Pero para eso hay que desear quitarte el implante limitativo. Oye, fuera de implante, ya está. Que quiero saber quién soy. Hay para ello métodos que os comentaré más adelante. Nos va a darse ejercicios prácticos para poder hacerlo también. 2202. Por el momento, he aquí un ejercicio bastante simple y efectivo. Por el momento. Cerrad los ojos después de que hayáis leído este capítulo hasta este punto. E intentad sentir dentro de vosotros la fuente de poder de la cual proceden vuestra fuerza de vida y vuestra respiración. Algunos de vosotros lo lograréis con éxito al primer intento, otros necesitaréis más tiempo. Cuando sintáis esa fuente en vuestro interior, intentad sentir su poder brotando hacia afuera desde la totalidad de vuestro ser físico, por las puntas de los dedos de las manos y de los pies, por los poros de vuestro cuerpo, irradiando desde vuestra forma física en todas las direcciones, con vosotros como centro. Imaginad unos rayos gigantes que alcanzan el follaje y las nubes en el cielo, que llegan hasta el centro de la tierra bajo vuestros pies y se extienden hasta los más lejanos confines del universo. Ese es el ejercicio. No quiero decir que este sea un ejercicio meramente simbólico, porque, aunque pueda empezarse con imaginación, está basado en el hecho real de que las emanaciones de vuestra conciencia y la creatividad de vuestra alma verdaderamente se extienden hacia afuera de esta manera. Este ejercicio os permitirá haceros una idea de la verdadera naturaleza, creatividad y vitalidad del alma, de la cual podéis sacar vuestra propia energía y de la que sois una porción individual y única. El ejercicio, dice Seth, que no es meramente simbólico. Simbólico nos lo parece con este implante de diseño, pero lo que persigue Seth es que con ese ejercicio generemos una grieta en el implante de diseño para ver lo que es, para ver la realidad. Y es que nuestra conciencia y nuestra creatividad no tiene límites y desde nosotros también se despliega hasta los confines del universo. Porque en el plano de planificación no hay espacio ni tiempo, ni hay sueño, ni hay nada. Y lo único que hay, lo único que es un sueño son sucesivos implantes limitativos psicológicos. No hay nada más. Y lo que nos está indicando con estos ejercicios es que podemos empezar a suprimirlos levemente para simplemente atisbar y tener ciencia cierta y sentir que esta no es nuestra realidad. Y a partir de ahí poder seguir evolucionando, porque dice Seth que primero hay que hacer eso. Y eso lo hacen unos textos con unos ejercicios y otros con otros. Pero todos nos
proponen ejercicios, porque tenemos que, en palabras de un curso de milagros, desencajar la mentalidad de la mentecita material de la posición fija en la que se encuentra. Está bloqueada, clac, con un cierre. Y no es facultades sobrenaturales, sino es percepción extrasensorial, es la naturalidad de lo que somos. Es desartificializar nuestra experiencia. Bien, pues con sentido del humor, podéis tomaros un descanso. Gracias. 22:10. El trance de Jane había sido profundo, su ritmo rápido y con pocas pausas. Digo que Seth podría haber continuado alegremente sin parar. Pidió la pausa solo porque yo dejé caer mi mano cansada sobre el sofá. Jane se sentía bien. No se había dado cuenta de que había pasado 1 hora. Obsérvese la cantidad de material transmitido. Como sucede a menudo, Jane dijo que no recordaba la primera parte del capítulo, dada el 4 de mayo. Continuamos al mismo ritmo rápido a las 22:27. Los que vamos a parar somos nosotros, porque en esta sesión 527 llevamos ya 1 hora y 20 minutos, tiempo más que recomendable para estos vídeos. Nos quedamos, por lo tanto, en el descanso de las 22:10, aunque ya en la página 114, donde empieza a hablar otra vez Seth. Y sin más, dejamos aquí esta interesantísima explicación de Seth, interesantísima, utilísima, que de seguro a partir de ella os empezaréis a realizar algunos planteamientos, al menos en posibilidad, y que de seguro llegará a que toméis decisiones en alta probabilidad. Pues bien, sin más, aquí lo dejamos, prospector, y hasta la siguiente sesión.